Bueno, pues hoy vamos a tejer otro apilable más. Es mucho más fácil que el anterior y tiene forma de ranita. Queda muy lindo y hacemos aritos en diferentes tamaños, ¿ok? Y bueno, pues quédense para ver cómo hacerlo. Voy a trabajar con un ganchillo del número 4 y estambre para este grosor de ganchillo. Ustedes pueden trabajar con el que ustedes prefieran. Recuerden que eso va a cambiar el tamaño de su trabajo final, nada más. Ocupamos nuestro material de siempre y bueno, elegimos un color para la base. Y vamos a comenzar con un anillo mágico, ¿ok? Hacemos nuestro anillo y aquí haremos una cadena para cerrar. Luego hacemos 6 puntos bajos adentro de este anillo. Apretamos muy bien y procedemos a cerrar esta vuelta, pero vamos a tejer en caracol, así que este primer punto será el primero de nuestra segunda vuelta y allí mismo haremos otro punto porque la vuelta número 2 tenemos que hacer 6 aumentos, ¿ok? Para tener 12 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta número 2. En nuestra vuelta número 3 seguiremos aumentando y haremos un punto bajo y un aumento. No se les olvide marcar siempre al inicio de su vuelta. Repetimos un punto bajo y otro aumento. Esto va a ser así durante toda la vuelta para tener 18 puntos bajos. La vuelta número 4 haremos 1, 2 y un aumento. Y repetimos esto toda la vuelta hasta tener 24 puntos. En la vuelta número 5 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Esto lo repetimos toda la vuelta hasta conseguir, ¿ok? 30 puntos bajos. Muy bien, en nuestra vuelta número 6, si seguimos creciéndola de esta manera, nos va quedando un hexágono muy marcado. Entonces lo que tenemos que hacer es variar un poco donde hacemos los aumentos. Por ejemplo, haré unas vueltas con diferentes formas de variación para que quede claro. En esta vuelta tenemos que hacer 4 puntos bajos, un aumento. Yo, por ejemplo, empiezo con el aumento y luego hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Es un ligero cambio que nos dará una variación y que el hexágono no quede tan marcado, ¿ok? Entonces, esta vuelta repetimos aumento, 4 puntos bajos. Ok, aquí ya están nuestros 36 puntos. Esta otra vuelta haremos algo diferente igual. Entonces, tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y nuestro aumento. Regrese a lo anterior, ¿ven? Así ya vamos variando un poco el aumento. Esta vuelta tenemos 5 puntos bajos, un aumento.
lo cual repetiremos para tener 42 puntos bajos. Entonces repetimos. Muy bien, nuestra vuelta número 8, haremos también alguna variación. Vuelvo a empezar con mi aumento. Y luego haré 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces aumento 6 puntos bajos toda la vuelta para tener 48 puntos. En la vuelta número 9 vamos a tejer. Aquí necesitamos hacer 7 puntos bajos y el aumento. Entonces vamos a volver a cambiar un poco el aumento. ¿Ok? En este caso, bueno, para que no se note tanto el hexágono como ya les había mencionado, voy a empezar con un punto bajo, luego haré mi aumento. Y luego tejeré entonces un punto bajo, un aumento y tejeré otros 6 puntos bajos. En total son 7 puntos bajos y el aumento, solo que estoy cambiando de lugar el aumento. ¿Ok? Entonces es toda la vuelta repetimos lo mismo, punto bajo, aumento y 6 puntos bajos. Lo repetimos toda la vuelta. Aquí ya tenemos nuestros 54 puntos hechos, ¿ok? Nuestra vuelta número 10. Miren, les digo que sí se ve el hexágono, pero como hemos variado ligeramente donde sobresale el aumento, pues no se va a marcar tanto como si no lo hubiéramos hecho. Entonces aquí estoy tejiendo 3 puntos bajos, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y mi aumento. Aquí hemos regresado al tejido normal. 8 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Nos debieron de haber quedado 60 puntos y vamos con la vuelta número 11. En esta vuelta vamos a hacer ligeramente otro cambio. Empiezo nuevamente con un punto bajo. Hago mi aumento. Y luego tejeré 8 puntos bajos. Ya tengo uno aquí, entonces al final serían 9 puntos bajos y el aumento. ¿Ok? Entonces hacemos 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok?
Repetimos toda la vuelta, este es un patrón, punto bajo, aumento, 8 puntos. Y nos deberían de haber quedado 66 puntos. Y bueno, ya estamos por hacer nuestra última vuelta de aumentos. Entonces en la vuelta número 12 haremos nuestro aumento al principio y después 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Aquí voy a marcar porque se me olvidó ponerlo al inicio y es bien importante que no pierda mi inicio de vuelta. Entonces repetimos toda esta vuelta, ¿ok? Aumento 10 puntos bajos para tener 72 puntos bajos al final. Listo, esto es todo lo que creceremos nuestra base. Ahora simplemente queda tejer hacia arriba. La siguiente vuelta la vamos a trabajar por back loops, ¿ok? O por la hebra trasera. Aquí está nuestro punto, ¿sí lo ven? Entonces solamente tomamos la de atrás y tejemos en esa cadenita, en esa parte de la cadenita. Y esta vuelta número 13 tejeremos un punto en cada punto, sin aumentos y sin disminuciones ni ninguna otra cosa. Es decir, 72 puntos bajos. Y miren, así nos queda como este bordecito al final, ¿ok? Bueno, lo siguiente que vamos a hacer ahora es que vamos a tejer de la vuelta 14 a la 18, o sea, 5 vueltas más, un punto en cada punto de estos 72 puntos que tenemos. ¿Ok? Así sin aumentos y sin nada. Simplemente es para crecer nuestro tejido. Hacemos las siguientes 5 vueltas. Aquí ya hemos terminado nuestras vueltas y ahora vamos a comenzar a disminuir. Haremos disminuciones. Y vamos a empezar de la siguiente manera. La siguiente vuelta haremos 10 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y haremos una disminución. Vamos a hacer una disminución normalita de punto bajo. Aquí les muestro cómo se hace. ¿Vieron? Así la haré nuevamente para que se entienda mejor en caso de que no sepan hacerlo. Introducimos nuestro ganchillo y sacamos una lazada en el primer punto y en el otro, que es la disminución, también. Tenemos 3 y cerramos en uno solo. De esta forma, de 2 puntos bajos se queda uno solo. Y repetiremos esto toda la vuelta, ¿ok? Para reducir a 66 puntos bajos. La siguiente vuelta, pues haremos 9 puntos bajos y una disminución. Aquí llevo 2, 3, pongo mi marquita, 4, 5,
6, 7, 8, bueno, fueron 9, ahí le corté un poquito mal, y mi disminución, ¿ok? Al final de esta vuelta tenemos 60 puntos bajos. Nuestra siguiente vuelta haremos 8 puntos bajos y una disminución. Aquí llevamos 2, 3, 4, pongo mi marquita, 5, 6, 7 y 8. Y mi disminución. Repetimos esto toda la vuelta hasta tener 54 puntos bajos. Nuestra vuelta número 22 haremos 7 puntos bajos y una disminución. Ok, y aquí llevamos 1, 2, 3, marcamos 4, 5, 6, 7 y nuestra disminución. Y repetimos esto durante toda nuestra vuelta. Ahora debemos tener 48 puntos bajos. Nuestra siguiente vuelta, la número 23, haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, marco, 4, 5, ay, disculpen, 6 y nuestra disminución. Y repetimos toda la vuelta. Ahora tenemos 42 puntos. La vuelta número 24 hacemos 5 puntos bajos. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Hay que marcar donde iniciamos nuestra vuelta. Entonces, 5 puntos bajos, una disminución. Repetimos toda nuestra vuelta para tener 36 puntos bajos. Nuestra siguiente vuelta volvemos a disminuir y haremos 4 puntos bajos y una disminución. Entonces aquí está. 1, 2, 3, 4, voy a poner mi marquita en este momento, y nuestra disminución. Y repetimos toda la vuelta hasta tener 30 puntos bajos.
Muy bien, nuestra siguiente vuelta también vamos a disminuir, pero lo vamos a hacer solamente utilizando el front loop, que es la vueltita de adelante de nuestra hebra, perdón, la de atrás, el back loop, ok, y haremos 3 puntos bajos y una disminución, solo trabajando por la hebra trasera de nuestro tejido de esta otra vuelta. Entonces hacemos 3 puntos bajos, una disminución, nos va a quedar el bordecito aquí en el relieve y vamos a repetir esto toda la vuelta para disminuir a 24 puntos bajos. Bien, aquí ya es todo lo que vamos a disminuir para tener 24 puntos bajos. Entonces, de aquí en adelante solo vamos a crecer para hacer nuestro tubito. Sin embargo, primero yo les recomiendo que tejan 5 vueltas, ¿ok? 5 vueltas de 24 puntos, o sea, un punto en cada punto, porque vamos a tener que rellenar, si no después se va a hacer muy complicado hacer el relleno. Entonces así, sin aumentos, sin nada, hacemos 5 vueltas, ¿ok? Para crecer nuestro tubito. Aquí ya tengo mis 5 vueltitas y en este momento rellenamos un poquito nuestra base. Ahí cuiden que quede bien rellenita y pues que ya vaya tomando forma nuestra base. Ok, como ya hicimos 5, nos faltarían tejer otras 15 vueltas. En total son 20 vueltas las que debemos de tejer. Hasta la vuelta número 46, ¿ok? Aquí estamos en la vuelta número 31, si no me equivoco. Miren, aquí ya tejí hasta la vuelta número 46, un punto en cada punto, simplemente creció nuestro tejido. Cuando hayan terminado estas 20 vueltas, van a ser solamente por el back loop, o sea, por la hebra de atrás. Esta es la vuelta número 47 y tejerán un punto en cada punto, ¿ok? Porque ahora vamos a cerrar y esto nos servirá para que quede muy bien cerradito nuestra parte de arriba. Un punto en cada punto por la hebra de atrás. Aquí terminamos esta vuelta número 47, jalamos un poco para poder rellenar. Y bueno, pues nos resta rellenar el tubito. Es más sencillo. Que quede bien rellenito. Ahí sí, tiene que quedar súper rellenito porque este tubito es el que va a soportar los aros. Y bueno, a partir de aquí simplemente vamos a cerrar. Entonces la vuelta número 48 tomamos el punto de abajo completo. Ven, aquí se me está poniendo un poco rebelde este punto, porque como que agarro mal. Entonces, aparte es un color oscuro el que utilice, entonces eso es lo que también dificulta un poquito. Pero bueno, ya aquí ya queda bien. Y haremos 2 puntos bajos y una disminución, ¿ok? Aquí está nuestra disminución. Entonces toda la vuelta repetimos 2 puntos bajos, una disminución para tener 18 puntos. ¿Ven? Así nos va quedando. La siguiente vuelta, que es la número 49, tejeremos un punto bajo y una disminución.
Y repetimos esto durante toda la vuelta. Punto bajo, disminución, para tener 12 puntos bajos. Bueno, aquí ya tenemos 12 puntos bajos. Voy a aprovechar para rellenar ya por última vez y que quede bien rellenito. Y en este momento vamos a hacer nuestra última vuelta, que es la número 50, y consta de 6 disminuciones. Aquí tenemos la primera y la segunda. Marcamos, ¿ok? Nada más que, miren, fíjense, si les llega a pasar esto de que se les venga un poquito de relleno, es que mi relleno es muy delgadito y así como suavecito, sí les recomiendo que bueno, destejan eso porque luego es muy complicado dependiendo de su relleno hacerlo, ¿no? En mi caso ni siquiera meter la aguja, pues funciona. Lo que tenemos que hacer es meterle el dedo por la parte de atrás y jalar el rellenito. Aquí no lo hice muy bien nuevamente y se pueden dar cuenta que vuelve a pasar lo mismo. Entonces con mi dedo empujo hacia abajo el relleno y ahora sí quedó perfecto el punto. ¿Ven? El relleno adentro no se nota. Entonces hacemos 6 disminuciones. Y listo, aquí ya terminamos. Lo único que nos resta pues es cerrar nuestro tejido y perder nuestro hilo final. Entonces lo dejan un poquito larguito, igual no tanto, nada más es para cerrar y perder. Aquí antes de jalar su estambre pueden hacerle una cadena más porque será una forma de asegurar su tejido. Y con ayuda de su aguja pues procederemos a cerrar. Aquí adelante un poco porque la aguja se pone rebelde, a veces no quiere dejarme entrar, meterle el estambre. Pero bueno, ahora sí, entonces en cada uno de los puntos que tenemos, solamente por la hebra de adelante, introduciremos nuestra aguja de esta manera. Por adelante, llevamos 2, 3, 4, 5 y en el último, donde hicimos el nudito, pues también 6. Aquí jalamos y se aprieta, ¿ven? Queda muy bien, se esconde como si fuera un nudo, un anillo mágico inicial. Y bueno, en este momento, pues ya nada más nos resta perder nuestra aguja. Entonces la podemos sacar por cualquier punto de aquí. Ahí la sacamos, jalamos un poquito y podemos cortar. Nos queda hacia arriba porque lo jalé bastante, pero después se acomoda. Bien, ahí quedó, acomodadito, perdido y listo. Y ven, queda hasta como con una especie de balanceo que pues les gusta mucho a los bebés también. Y bueno, así de sencillo ya terminamos nuestra base y pues ahora utilizan 3 colores de estambre de su preferencia para hacer los círculos o anillos que necesitamos. Voy a empezar con el más grande y con este les voy a explicar. Hacemos nuestro nudo inicial que no cuenta como cadena, ¿ok? De hecho aquí lo voy a apretar un poquito más. Y para este primer círculo, que es el más grande, no hay mucha diferencia, por cierto, pero bueno, sí se nota un poquito al final. Y hacemos 15 cadenas. Luego los embonan súper bien así, que queden como derechitos. Introducen su ganchillo y jalan con punto deslizado para cerrarlo. Cerrar así como en círculo, ¿ok? Hacen una cadena. Aquí ya está cerrado. Y luego ahí mismo, donde es nuestro primer punto, que es donde cerramos, haremos nuestro primer punto bajo. Y ahí tenemos uno, y en cada cadenita, pues haremos un punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hicimos 15 cadenas y en cada cadena un punto bajo. Y cerramos con punto deslizado. ¿Ok? Y simplemente vamos a crecer este tejido. Aquí posteriormente debemos hacer una cadena para subir y volver a tejer 15 puntos, cerrar con punto deslizado y así sucesivamente. Este anillo debemos de tejer 56 vueltas. Sin embargo, aquí estamos a la mitad del camino. Aquí he tejido como unas 25 o 30 más o menos, apenas. Y les recomiendo que paren aquí para rellenar, ¿ok? Cuando lleven la mitad del círculo, les recomiendo rellenar. Rellenan un lado y luego por el otro para que quede bien rellenita esta mitad. Se pueden ayudar con sus tijeras, algún lápiz o algo. Y bueno, ya que terminaron de rellenar esta primera mitad súper bien, siguen tejiendo la siguiente parte. Ok, aquí este es mi anillo, aro, círculo, como gusten decirle, mi donita, la más grande. He tejido 56 vueltas y bueno, pues aquí, después de rellenar súper bien, simplemente, aquí la terminé, hago una cadena para cerrar mi tejido y puedo cortar. Dejen un poco largo el estambre porque vamos a unir los dos extremos de nuestro tejido para formar la dona, ¿ok? Aquí ya jalamos, queda asegurado. Y pues con ayuda de nuestra aguja vamos a unir nuestro tejido para que quede en forma de dona. Miren, primeramente pasamos por aquí abajo. También les recomiendo que, por ejemplo, aquí ubiquen la línea, ¿ok?, de tejido y pueden emparejarla. Como vamos a formar la dona para que quede ya sea adentro, ¿no? Al final, cuando terminemos la dona, pues que quede adentro. Entonces, juntan las dos puntas, que no sobresalga el relleno, y pues comienzan a tejer, a entrelazar los puntos. Yo lo hago por la cadenita de afuera, van dando vueltas su donita, de esta manera. Esta es una forma mucho más fácil de hacer nuestras donas que incluso la que utilicé en el video del gusanito, porque ahí sí cerrábamos desde el inicio. Y bueno, aquí no es tanto trabajo y pues al final queda bastante parecido. Yo le he dado 2 o 3 vueltas, ¿ok? Porque pues aparte así como que se refuerza un poquito más. Ustedes pueden darle una, pueden darle 2, 3, las que gusten. Y bueno, pues aquí quise grabar todo para que quedara bien clarito cómo se hace. Y al final, nada más donde terminaron la aguja, aquí lo introducen, hacen un pequeño nudito y luego introducen la aguja ahí por donde ya ha terminado para sacarla más adelante y que el hilo se pierda. Yo aquí ya voy a cortar, pero ustedes pueden perder todo el hilo, ¿ok? El estambre, toda la hebra lo pueden seguir perdiendo. Introducen la aguja y recorren toda la donita por dentro. Y bueno, ya que está terminada, pues simplemente con ayuda de nuestra aguja, las tijeras, el ganchillo o con cualquier cosa que tengan ahí, pues van acomodándola para que nos quede bien circular. Y miren,
Las siguientes donitas pues ya no tiene caso que se las explique, solamente les voy a mencionar que para la de tamaño mediano, que es la naranja, deben de hacer 12 cadenas con 53 vueltas. Y la roja, que es la pequeña, son 10 cadenas con 50 vueltas. ¿Ok? Entonces, así nos quedarán de diferentes tamaños. Y miren, así nos quedó ya nuestro apilable. Solamente nos resta tejerle la cabecita a nuestra ranita. Para ello utilizo un color verde. Hago mi anillo mágico, una cadena, y adentro de mi anillo mágico tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ay, perdón, 6 nada más, me distraje un poco. Y aquí cerramos, pero vamos a tejer en caracol. Entonces este primer punto ya es de nuestra vuelta número 2. Nuestra vuelta número 2 debemos de tejer 6 aumentos, ¿ok? Aquí hay que marcar porque estamos tejiendo en caracol. Aquí tenemos ya 12 puntos bajos porque fueron 6 aumentos, ¿ok? La vuelta número 3 haremos un punto bajo y un aumento. Seguimos marcando porque estamos tejiendo en caracol. Y entonces repetimos punto bajo, aumento toda la vuelta. Tenemos 18 puntos. Y la siguiente vuelta haremos 2 puntos bajos y un aumento. Marcamos al inicio de nuestra vuelta y repetimos 2 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta para tener 24 puntos bajos. Ok, nuestra siguiente vuelta, que es la número 5, haremos 3 puntos bajos y otro aumento. Ok, entonces 3 puntos bajos, un aumento, toda la vuelta y ya tenemos 30 puntos bajos. Ahora, la siguiente parte haremos, ahora sí, solo por la hebra de adelante, ok. Tenemos aquí nuestro punto, solo por la hebra de adelante vamos a trabajar y tejeremos un punto en cada punto. Recuerden que tenemos 30 puntos, entonces haremos 30 puntos bajos sin ningún aumento o disminución. Como tejimos solo por la parte de adelante, nos queda así como agachadito nuestro tejido. Así, ¿ven? Nos queda el borde por la parte de afuera. Y bueno, de la vuelta 7 a la vuelta 11, que son 5 vueltas, tejeremos un punto en cada punto, ¿ok? Para crecer nuestro tejido. Igualmente, sin disminuciones, sin aumentos y tomando el punto completito. Aquí ya tejí mis 5 vueltas hasta la vuelta 11 y en la vuelta 12 solo por back loops otra vez, ¿sí? Por la hebra trasera, esta vez por la trasera, vamos a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 y un aumento, ok, 1 y allí mismo 2. Entonces
tenemos 4 puntos bajos, un aumento solo por back loops o por la hebra de atrás para que nos quede el bordecito este. Y repetimos toda la vuelta. Debemos tener 36 puntos bajos. La vuelta número 13 seguiremos con los aumentos. Haremos 5 puntos bajos y un aumento. ¿Ok? Aquí llevamos 2. Yo he tejido mi aumento al inicio, entonces hice mi aumento y tocarían 5 puntos bajos después. Les digo que a veces vale la pena hacer variaciones para que no quede el hexágono bien formado, ¿ok? Pueden tejerlo normal, si gustan no hay ningún problema, cuando se rellena suele perderse, pero yo lo hago de esta manera. Terminando esta vuelta terminamos 42 puntos y la siguiente vuelta seguimos con aumentos y haremos 6 puntos bajos. En este caso yo hice un punto bajo y el aumento. Esta vuelta deben ser 6 puntos bajos, un aumento. Entonces, como ya tengo un punto bajo, hago otros 5. Entonces tengo un punto bajo, un aumento y 5 puntos bajos. Lo repito toda la vuelta y deberé tener 48 puntos bajos. Mi vuelta número 15, haré nuevamente aumentos, ¿ok? Tejo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Uno y ahí mismo el otro. Entonces en esta vuelta hice 7 puntos bajos, un aumento. Ahora tenemos 54 puntos bajos. Y bueno, de aquí vamos a tejer 4 vueltas para tener 5 en total. Las tejemos otras 4 vueltas, un punto en cada punto sin aumentos ni disminuciones para crecer nuestro tejido, que fue de la vuelta 16 a la 19. Teniendo esta vuelta terminada, pues simplemente metemos de esta manera nuestro tejido para que se forme como un sombrerito. Y en este momento, con ayuda de un poco de relleno, pues vamos ahí a colocarlo alrededor. Listo. Seguiremos ahora y vamos a empezar disminuciones en este momento. Vamos a empezar nuestra vuelta número 20 y haremos 7 puntos bajos. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay que poner nuestro marcador al inicio de nuestra vuelta, si no luego nos perdemos. Entonces son 7 puntos bajos y una disminución. Y repetimos durante toda nuestra vuelta, ¿ok? Para tener 48 puntos bajos. Nuestra vuelta número 21, haremos 6 puntos bajos, 2, 3, 4,
5, 6 y una disminución. Y repetimos 6 puntos bajos, disminución, toda la vuelta para tener 42 puntos bajos. Si pueden ver, se va cerrando nuestra cabecita. La vuelta número 22 haremos 5 puntos bajos con una disminución. Aquí llevamos 2, 3, 4, 5. Voy a marcar. Y hago una disminución. Y repetimos toda la vuelta. 5 puntos bajos, una disminución. Debimos tener 36 puntos bajos. Y bueno, seguimos con nuestra vuelta número 23. Que como ya sabrán, pues son 4 puntos bajos y una disminución. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y la disminución. Repetimos durante toda la vuelta y debemos tener 30 puntos bajos. Nuestra siguiente vuelta, la número 24, haremos 3 puntos bajos y una disminución. Aquí está 1, 2 y 3, más la disminución. Repetimos toda la vuelta para tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 25 hacemos 2 puntos bajos y una disminución. Repetimos toda la vuelta y deberemos tener 18 puntos bajos. Después de esta vuelta les recomiendo que rellenen su cabecita ya casi para terminar. Que quede bien rellenita, pueden pasar los dedos hacia los lados porque no se debe de quedar el huequito, ¿ok? Y bueno, la vuelta número 26 haremos un punto bajo y una disminución. Repetimos durante toda la vuelta, punto bajo, disminución, para tener 12 puntos bajos. En este momento rellenamos porque pues ya es nuestro último rellenito que le daremos a la cabecita, que quede bien llenita, bien formadita. Y bueno, pues ya nos restará tejer únicamente 6 disminuciones. ¿Ok? Entonces únicamente esta vuelta se tejerán disminuciones. Aquí está la primera disminución.
Cuesta un poquito de trabajo, pero nada imposible. La segunda disminución hay que marcar porque si no se nos olvida. Y terminamos. Tienes otras 4 disminuciones más para tener 6 puntos bajos. Y bueno, aquí ya simplemente tenemos que cerrar nuestro tejido. Hacemos una cadena para asegurarlo y podemos cortar. Y con ayuda de nuestra aguja vamos a perder. Entonces introducimos en cada uno de los 6 puntos por la hebra de adelante nada más. De esta manera. Ok, aquí vamos 3, 4, 5 y en nuestro punto donde hicimos el nudito 6. Jalamos para que se cierre y ya nos quedó como si fuera un anillo mágico, ¿ven? Entonces introducimos nuestra aguja sin atravesar la parte adentro porque está hacia arriba, sino ahí la llevamos un poco de ladito. Y aquí nada más procedemos a perder la aguja. Ok, miren, yo aquí, ay, se me anda zafando esta cosa. Bueno, pues nada más, donde la sacan la vuelven a introducir y la siguen como que bordean la cabecita para que se vaya perdiendo el estambre. Y ya cuando lo hayan hecho de esta manera bien, pues cortan su restante. Lo pueden esconder todo, o cortarlo. Y bueno, pues ya tenemos nuestra cabecita. Así súper fácil y rapidito de hacer. Y bueno, miren, aquí queda perfecta. Ya nada más, pues nos restará hacerle algunos ojitos para que parezca ranita. ¿Ok? Y hacemos los ojitos entonces. Son muy fáciles de hacer, ahorita se los explico. Y vamos a utilizar estambre color negro. Hacemos nuestro anillo mágico, una cadena y 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Apretamos bien y en esta ocasión sí vamos a cerrar el punto, ¿ok? Vamos a cerrar la vuelta y la vamos a cerrar con un punto deslizado. Entonces introducimos en nuestro primer punto y hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadena para asegurar el tejido y cortamos. Y listo ya, desocupamos el color negro. Así nos queda nuestro primer circulito. Ahora con el estambre en color blanco haremos la segunda vuelta. La introducen aquí en el último punto. Introducen su ganchillo. Queda un poco apretadito, porque a veces suelo tejer muy apretadito. Y bueno, ahí introducen el estambre, hacen una cadena. Esta segunda vuelta deben de ser aumentos, ¿ok? Entonces en cada punto van a ser 2. Aquí tengo mi primer punto, ahí mismo donde he iniciado, y allí mismo pues hago el otro. Entonces aquí tengo ya mis 2. Ok, este punto de aquí no cuenta, no lo vayan a tejer, si no van a terminar tejiendo de más. Y ahora sí seguimos y tenemos otros 2. Llevamos 4 puntos. En el siguiente hacemos otro aumento. Ahí ya tenemos 6. En el siguiente hacemos otro aumento.
Y hay que procurar esconder todos nuestros estambres que se vayan perdiendo de una vez para que luego no estén ahí batallando. Yo siempre les recomiendo que pierdan los estambres al momento de tejer y se ahorran bastante tiempo. Ok, y aquí estoy tejiendo mis últimos, aunque aquí se me atoró un poquito el final del estambre negro. Bueno, al igual que con la vuelta de color negro, hay que apretarla bien para que no se afloje. Vamos, miren, como lo hice bien cerrado, va a ser difícil introducir mi ganchillo y me ha ayudado un poco con mi aguja. Cerramos, ¿ok? Les estaba comentando que al igual que la vuelta con el estambre color negro, pues hay que cerrar nuestra vuelta con este estambre. Aquí, bueno, esto no debe de quedar así porque si no, nuestro tejido no se va a ver de calidad, entonces hay que zafárselo ahorita. Pero bueno, vamos a seguir tejiendo y ahorita lo acomodamos. Si se fijan, aquí se ve un poquito mejor. En el último punto, ¿ok? Aquí está, introducimos el ganchillo, ahí metemos nuestro estambre nuevo, hacemos una cadena y allí mismo nuestro primer punto. La vuelta número 3 haremos un punto bajo y un aumento. Entonces aquí está, punto bajo y toca un aumento en el siguiente. Les decía que este punto de aquí no se teje porque ya viene siendo el primero y sería hasta el otro. Ahí está 1 y 2. Entonces ya tenemos punto bajo, aumento, nuevamente un punto bajo y en el siguiente un aumento. En el siguiente hacemos otro punto bajo y otro aumento. Y nuevamente hacemos un punto bajo con otro aumento. Nuevamente punto bajo, aumento. Y nuestros últimos puntos, punto bajo y aumento. En esta vuelta debemos de tener 18 puntos bajos, ¿ok? Bien, aquí ya salió un poquito más nuestro estambre, ¿ok? Lo voy a sacar con ayuda de mi aguja. Siempre cuiden la calidad de sus tejidos para que queden, pues, lo mejor posible. Aquí me doy cuenta que no afecta si lo corto y bueno, pues simplemente corto, acomodo acá y ya quedó listo, ¿ven? Mucho mejor que como estaba. Bueno, esta fue nuestra vuelta número 3, ¿ok? La primera fue negra, la segunda fue blanca y la tercera pues está aquí con nuestro estambre de color verde. A partir de aquí tejemos en caracol y vamos a tejer 3 vueltas, un punto en cada punto. Entonces la vuelta 4, 5 y 6 haremos un punto en cada punto. Pero como tejeremos en caracol, pues tenemos que poner nuestro marcador. Hacemos las 3 vueltas rectas, así de esta manera. Nuestra vuelta número 7 haremos un punto bajo y una disminución, ¿ok? Punto bajo y disminución. Y repetiremos toda la vuelta para tener 12 puntos bajos. Aquí ya va quedando y vamos a rellenar, ¿ok? Rellenamos nuestro ojito. Ahí ya quedó, con eso es suficiente. Y bueno, pues
La vuelta número 8 simplemente toca hacer 6 disminuciones. Ok, aquí haremos la primera disminución. Aquí recuerden que si el relleno se les quiere poner rebelde, hay que aventarlo un poquito para que no se atraviese. Tenemos 2 disminuciones y tejemos otras 4 para tener 6 puntos. Bien, aquí ya nada más nos resta cerrar, entonces podemos hacer una cadena para asegurar nuestro tejido y hay que dejar la hebra un poquito larga porque vamos a unir los ojitos con la cabeza. Aquí jalan, ya está asegurado y hay que cerrar también nuestro ojito con ayuda de nuestra aguja. Lo pasamos por los 6 puntos por la parte de afuera, jalamos e introducimos el hilo, perdón, y lo vamos a sacar en la vuelta número 3, entre la 3 y la 4. Ajá, ahí, o sea, la primer verde, ahí abajito, luego. Ahí lo sacan para poder tejer los ojitos al cuerpo. Y listo, ya tenemos nuestros 2 ojitos. Se tejen de la misma manera los dos, obviamente. Entonces, bueno, pues ya simplemente nos resta coserlos a la cabecita. Que igualmente con ayuda de nuestra aguja. Aquí hay que ubicar donde les gustaría. Lo pueden poner más arriba, a los laditos, más abajo, como ustedes quieran que se vea su ranita. Yo lo voy a poner como a la mitad, ni tan arriba ni tan abajo. Ok, más o menos a esta altura. Y bueno, pues ahí empiezo a introducir mi aguja y a tejer entre la cabeza y el ojo. Entonces ahí voy de esta manera. Lo grabo para que observen, más o menos se den una idea si no han unido piezas antes. Bueno, esto es una manera muy fácil de hacerlo. Una vez que terminen, ya pueden, no sé, introducir la aguja así como para la parte trasera. Recuerden nunca atravesar la parte de adentro, simplemente entre la cabecita y el relleno. Y pues ahí donde salga podemos hacer un nudito. Ok. Apretamos y en alguno de los puntos cercanos al nudito introducimos nuestra aguja. Por ejemplo aquí. Y la seguimos sacando más adelante para que se pierda. ¿Ven ahí? Totalmente ni siquiera se nota que hicimos el nudito. Ahí introducimos nuestra aguja y voy a seguir perdiéndola. Entonces sigo avanzando y meto la aguja por donde mismo salió y avanzo más hacia adelante para que se siga perdiendo. Y también esto le sirve como para asegurarse un poquito más y que no se vaya a descoser tan fácil en ningún momento. Y bueno, ya cuando esté más o menos bien perdido, pues cortan y les restaría tejer el otro ojo. Aquí ya hemos tejido los ojitos y también le agregué unos botones para darle unas chapitas así. Aparte a los niños les encanta agarrar botoncitos y cosas. Entonces, pues recuerden que entre más didáctico sea el juguete, más le va a gustar al niño. Y bueno, incluso pueden ponerle cascabeles adentro. Y bueno, pues espero que les haya gustado.
mucho este proyecto. Como les gustó mucho el apilable de del gusanito, me habían pedido otros modelos y este está súper fácil de hacer y queda súper bonito. Y si lo tejen con estambre grueso, bueno, pues queda de un tamaño excelente. Nos vemos en el siguiente video. Chao.